Bueno, voy a hacerles un video tutorial sobre los procesos que se realizan para realizar los pseudocódigos. En este caso me voy a enfocar más a este programa, a PCIN. Y bueno, vamos a ver primero las estructuras lógicas sencillas que de pronto ya vimos en clase. Lo primero es que siempre que yo quiera dar o preguntar algo, tengo que colocar escribir. Y dentro de comillas coloco el texto. Por ejemplo, voy a colocar aquí sí, por ejemplo, coloco bienvenido a mi programa 1.3. ¿Sí? Hasta el momentico tenemos la secuencia básica de acuerdo al documento que tuvieron que haber sacado al taller. Tenemos que un algoritmo se compone con un inicio, unas instrucciones y un fin, ¿cierto? Inicio cuando inicia el programa, aquí está. Instrucciones son los pasos que realiza el programa y el fin cuando termina el programa, cuando cumple su objetivo. Entonces dentro de eso, dentro de la serie de las instrucciones, yo encuentro que las palabras claves que puedo utilizar es escribir o escriba, leer, el famoso sí, el para, el mientras y más adelante de pronto veremos algunos adicionales. Entonces pues en este caso estoy con el escribir, que simplemente me da un mensaje. Tengo aquí en esta primera línea el inicio del proceso, luego viene al final pues el fin del proceso, y esos serían los pasos que voy a llevar a cabo. El primero es escribir, que me escriba en pantalla bienvenido a mi programa 1.3. Si presiono play, efectivamente simplemente me dice en bienvenido a mi programa 1.3. En este caso, esto que aparece en color azul son los pasos que me hacen. Primero inicia el proceso y acá al final finaliza el proceso, finalizo el proceso. Y en color verde me aparecen todas las ejecuciones o cálculos que realiza el programa. En este caso simplemente me está dando un bienvenido, que dice bienvenido a mi programa 1.3. Hasta ahí sencillo. Recuerde que escribir solamente es para dar un texto. También yo puedo colocar escribir, por ejemplo, y hacer preguntas. Por ejemplo, esa es una pregunta que yo puedo hacer. Bienvenido a mi programa, y luego voy a dar un mensaje que diga cuál es tu nombre. Si presiono play, tengo bienvenido a mi programa 1.3, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? En este caso ya estoy comenzando a interactuar un poco, solo con una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué debería hacer yo aquí? Dar un espacio para que el cursor tome o quede aquí en el programa y yo pueda digitar el nombre mío. Para digitar, para ingresar valores al programa, yo utilizo la frase leer. Leer. Entonces, fuera de eso, yo tengo que leer por medio de variables. ¿Qué es una variable? Es una de las grandes preguntas que uno tiene que resolver a la hora de comenzar a trabajar con pseudocódigos. Las variables son una cajita en la que usted va a guardar diferentes tipos de información, ¿cierto? Entonces esa cajita, por ejemplo, usted la puede llamar, la puede determinar o la puede diferenciar de otras cajas de acuerdo a un nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría colocarle a esta variable caja, y yo sé que lo que puedo meter en esa caja pueden ser diferentes cosas. Aquí me está diciendo cuál es tu nombre. Lo ideal es que yo ingrese en esa caja un nombre, ¿sí? Pero no siempre va a ser el mismo nombre. Yo puedo inicialmente ingresar Diego, una segunda persona puede ingresar Sandra, y así sucesivamente van a ir cambiando esas variables, porque yo el espacio que tengo virtual como una caja, ¿sí? Como una caja, ese elemento se puede almacenar de varias cosas. Puede ser
un nombre, puede ser un número, puede ser una letra, cualquier elemento me va a llenar esa caja, ¿sí? Entonces esto puede variar. ¿Cómo yo identifico esa caja de otras cajas dentro de un stand? Por un nombre. En este caso yo le pongo caja y yo sé que en la variable caja voy a leer un nombre, ¿sí? Pero para hacerla más familiar yo podría colocarle nombre. Entonces yo ahí ya sé referencia, ya estoy haciendo referencia a qué tiene la variable. Cuando yo le coloco nombre, estoy haciendo referencia a que posiblemente en ella voy a contener un nombre. ¿Por qué me sirve saber el tipo de la variable? Porque quizás yo necesite hacer un cálculo matemático como una suma y una resta, y cuando yo tengo en una variable un texto, yo no lo puedo sumar, yo no puedo sumar a más a porque lógico no me va a funcionar, ¿sí? No voy a poder hacer esa operación, pero cuando son números sí la puedo hacer. Entonces la variable es la que me permite leer o recoger datos. Entonces en este caso leer nombre. Ejecuto el programa, nuevamente vemos el primer paso que es escribir. Bienvenido a mi programa 1.3. Segundo paso, escribir cuál es tu nombre. Entonces me escribe cuál es tu nombre. Si yo escribo de aquí para abajo 20 o 30 líneas con escribir, me aparecen las 20 o las 30 líneas con escribir. Y como tercera opción tengo leer. Leer que me va a leer en este caso una variable y esa variable va a ser el nombre, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí me dice cuál es tu nombre, entonces yo puedo responderle el nombre, presiono enter porque hasta aquí el cursor me está diciendo que por favor indique algo, ya lo indiqué, ahora presiono enter para que el programa siga ejecutándose. Cuando presiono enter simplemente finalizo el programa porque pues mire lo último que tengo es leer y luego vamos con el fin, entonces cortamos el programa. ¿Listo? Hasta ahí las nociones básicas de qué se realiza. Bueno, entonces ahora voy a comenzar a abrir nuevos espacios, es decir, a comenzar a interactuar entre las dos cosas que tengo. Tengo escribir, tengo leer. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar escribir y puedo colocar, por ejemplo, la siguiente. Qué bien. Te llamas y voy a dar un espacio, ¿sí? Si yo ejecuto el código aquí simplemente me va a aparecer digite tu nombre, coloco el nombre y después me aparecería qué bien, te llamas. Pero en este caso yo quiero mostrar el nombre que la persona ingresa, ¿cierto? Entonces pues yo no lo puedo colocar directamente aquí porque es que ese nombre va a ir cambiando. Entonces lo que yo pongo es el nombre de la variable. Entonces en este caso se llama nombre. Y yo lo que voy a hacer es que le pregunto el nombre, lo guardo en una variable que se llama nombre y después lo muestro por la variable que se llama nombre. Simplemente le doy play y mire lo que me dice. En este caso me dice cuál es su nombre, yo le pongo Diego, me dice ah, qué bien, te llamas Diego, ¿sí? Simplemente estoy colocando la frase. ¿Qué pasaría si de pronto yo cambio el nombre? Por ejemplo aquí, cambiar el nombre, coloco Camilo. Entonces me dice, qué bien, te llamas Camilo. ¿Por qué me guarda siempre la variable? Porque yo le estoy diciendo que nombre va a ser la caja que me va a contener el valor. ¿Qué valor va a contener en este ejemplo? Por ejemplo, la palabra Camilo. Entonces, si yo acá le digo, muéstreme lo que hay dentro de nombre, ¿qué hay? Simplemente está la palabra Camilo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer con un nombre? Porque, por ejemplo, si yo le digo aquí Santiago, por ejemplo, Santiago, ¿cierto? Qué bien, te llamas Santiago. Si yo le doy play aquí, observe que si yo pongo un nombre diferente, yo voy a leer, en este caso voy a leer la variable nombre, y si yo le pongo, por ejemplo, aquí Gloria, mire lo que me diría el texto. Qué bien, te llamas Santiago. Es decir, ya no me está cogiendo el valor que hay dentro de la variable, sino que me está poniendo uno que yo le estoy dando. Entonces, por eso yo debo de conservar, en este caso, nombre, ¿sí? Entonces,
Para hacer eso simplemente lo dejo como lo tenía anteriormente, que simplemente es colocar aquí nombre, y ahí ya me estaría cargando el nombre respectivo, ¿cierto? Entonces Gloria, qué bien, te llamas Gloria, ¿sí? Algo adicional que yo puedo hacer en esto es que la variable, pues en este caso la llama nombre, yo le puedo colocar n bar, n variable, nombre variable, n bar, nombre variable. Si yo leo n variable aquí, voy a leer un nombre en una variable y voy a mostrar un nombre en una variable. Si le doy play, el proceso sigue. Por ejemplo, aquí yo le pongo otro nombre, Gladys, y me dice que bien, te llamas Gladys. Actualmente solamente estoy trabajando con textos. Si yo ingreso un número, igual me va a funcionar. Si yo le doy play aquí, ¿cuál es tu nombre? Y si yo por esas cosas de la vida le pongo un número, ¿sí? Le digo 264436, presiono Enter, él me va a decir que bien, te llamas 264436, porque la variable es una caja y en la caja yo puedo guardar lo que quiera, ¿sí? Hasta el momento no tengo problema porque son textos. ¿Cuándo va a haber problemas? Cuando yo trabajo con números, ahí sí me va a resultar algún tipo de problema. Entonces estas son las dos operaciones básicas que se van a tener en cuenta a la hora de realizar un pseudocódigo o un algoritmo, ¿sí? Entonces la primera es escribir, que me da un simple mensaje en la pantalla. La segunda es leer, que simplemente le lee una variable en pantalla, ¿cierto? Otra cosa que yo puedo hacer aquí es que a la hora de leer yo puedo anidar, puedo anidar variables, ¿sí? Una es que yo pueda hacer esto, otra es que haga lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a copiar, lo pego acá y le digo aquí cuál es, por ejemplo aquí voy a preguntarle ya con el nombre. Entonces la primera yo ya sé que se llama nbar, entonces yo le digo nbar, ¿cuál es tu edad? Por ejemplo, y aquí voy a leer bar, que sería edad variable, ¿cierto? Y al final puedo colocar entonces, qué bien, te llamas nbar espacio y dentro de comillas coloco y tienes quién, en este caso sería Eva. ¿Qué voy a hacer aquí? Ya estoy interactuando con doble variable. Primero le pregunto el nombre, lo leo en una variable que se llama nbar. Como yo sé que en nbar guarda el nombre, simplemente le doy el nombre. Por ejemplo, que yo haya escrito Diego, entonces voy a decir Diego, ¿cuál es tu edad? Como ya tengo un nuevo lea y el nuevo lea ya no va a ser con nbar, es decir, ya no va a ser con el nombre sino con evar, una variable totalmente diferente, una caja diferente. Entonces después simplemente le digo que bien, te llamas nbar, que es la inicial, cierto, el nombre de variable, cierto, y le digo y tienes nbar. En este caso me tendría que decir y tienes 28, pero en este caso yo por y tienes nbar, y puedo colocarle acá adicional años para que me quede pues mejor expresado. Entonces simplemente le doy play, comenzamos y me dice cuál es tu nombre. Entonces yo le pongo por ejemplo Juliana, me dice Juliana, ¿cuál es tu edad? Aquí me aparece todo junto porque no guardé un espacio aquí entre cuál es tu edad y la variable, pero se puede solucionar sin problema. Si quiere lo hacemos aquí, simplemente le doy un espacio aquí y aquí simplemente lo voy a ver, míralo, aquí ya aparece. Juliana, ¿cuál es tu edad? Entonces simplemente aquí yo le pongo una edad y me dice que bien, te llamas Juliana y tienes 34 años. Esta parte recuerde que me queda pegada, simplemente es de separar aquí un espacio acá y otro espacio aquí para que me quede separado. Entonces vea, qué bien, te llamas Juliana y tienes 34 años. Eso sería todo por la parte de las variables. En otro video tutorial vamos a ver las partes lógicas. Gracias.